Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un gusto estar nuevamente con usted para comentar e informar sobre los acontecimientos del país y algunos del mundo. En este caso, hablaremos de Venezuela porque los sucesos de las últimas horas realmente abrieron muchísimas interrogantes. Terminaba el mes de abril y la jornada de movilización que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, había anunciado para el 1 de mayo, se adelantó 24 horas. Apareció antes de que salga el sol Juan Guaidó al lado de su compañero de partido, Leopoldo López, quien estuvo preso primero y luego con arresto domiciliario desde las jornadas de movilización del 2014. Sentenciado a 14 años de prisión, uno de los prisioneros políticos del régimen de Maduro más emblemáticos, podríamos decir. Y aparece liberado por Juan Guaidó en un cuartel militar, el de la Carlota, que es una guarnición de la Fuerza Aérea, rodeado de militares que con cintos azules mostraban su adhesión a la presidencia de Juan Guaidó, en una proclama que parecía el inicio de un levantamiento militar, además acompañado de una multitudinaria manifestación. Guaidó decía el 1 de mayo ha llegado, en el sentido de que era hora de salir a la calle y participar en lo que sería la caída del régimen de Nicolás Maduro. Poco después, tanto Guaidó como López abandonan la base militar de La Carlota, se dirigen hacia la gente que va saliendo de sus casas en una acción espontánea, no planificada, y en medio de una gran incertidumbre informativa. Ya el régimen bloquea todos los medios de comunicación, se apaga el internet y la gente no tiene cómo coordinar, comunicarse, de tal modo que los sectores próximos en una ciudad inmensa, grande, a, eh, a esa base militar, se van dirigiendo a esa base militar que después de ser abandonada por, ahora se sabe, 25 militares insurrectos a la cabeza de Juan Guaidó, pues es retomada por los leales al régimen de Maduro y desde allí empieza la refriega contra los civiles, en su mayoría jóvenes, que intentan defenderse a piedras, protegerse con cartones, con maderas, en fin, en un enfrentamiento que va a durar horas. ¿Qué hace Guaidó? Se va dirigiendo megáfono en mano hacia otros puntos de movilización, a levantar el ánimo de la gente para que salga. Esperaba Guaidó 1 millón de personas en la calle, que no se contabilizó en esa magnitud, reitero, entre otras cosas, por el apagón informativo. Pero claro, a media mañana queda el mundo más que sorprendido porque Leopoldo López, que había sido liberado en horas de la madrugada por estos militares rebeldes, y Juan Guaidó, que se presenta a la casa, que está custodiada por militares custodios de Leopoldo López, que al final de cuentas se cuadran frente a Guaidó y dejan salir a López. Entonces se espera que López se ponga a la cabeza de la movilización y de lo que se espera pueda ocurrir. ¿Qué podría ocurrir? Pues la división de las Fuerzas Armadas. Se estaba esperando, sí, un golpe militar, se estaba esperando un levantamiento militar junto a la población que estaba saliendo de sus casas hacia las calles, avenidas en manifestación, pero bueno, lo que ocurre es que López se mete a la embajada de Chile junto a su combativa esposa y su bebita,
Y cuando vemos a este gran dirigente, Leopoldo López, pues buscando asilo político, entonces queda claro que lo que se pensaba hacer no se hizo y que si había un levantamiento en curso, esto había fracasado. ¿Qué pasa con Guaidó? Pues Guaidó no se acerca a ninguna residencia diplomática y sigue recorriendo las calles de Caracas, megáfono en mano, planteando que ya el triunfo está cerca, que la hora de Maduro se ha acabado, que la mala hora le ha llegado, que ya la Operación Libertad está en marcha, que este es un proceso y que la gente salga a la calle. Quedó Guaidó solo a la cabeza de esta gran movilización porque lo que tenía que ocurrir no ocurrió y se transformó en 2 jornadas de movilización eh, de una gran valentía, otra vez una demostración de coraje del pueblo venezolano que se enfrentó a las fuerzas leales a Maduro que actuaron sin piedad. Vimos actuar otra vez a los grupos paramilitares que dispararon sin piedad, dejaron 2 jóvenes muertos, centenares de heridos a balines, a bala, a culatazos, atropellados por los tanques. No es como dice el que fue un gran dirigente uruguayo, Pepe Mujica, expresidente del Uruguay y bueno, muy querido, pero ahora muy alineado a Maduro, que dijo, no hay que pararse pues frente a las tanquetas, en una frase que va a quedar en la historia, penosa de justificación de la represión y de la matanza de Maduro. Pues sí, la tanqueta no es que la gente se paró frente a la tanqueta, sino que la tanqueta dio la vuelta, aceleró y atropelló sin piedad a los manifestantes. Eso fue pues a las primeras horas de estos acontecimientos el 30 de abril y después de ese hecho se sucedieron muchos más con este saldo sangriento lamentable. El desenlace, Maduro, que había estado desaparecido durante toda la jornada, misteriosamente desaparecido, pero no solo él y todo el régimen estuvieron, eh, nadie sabe dónde, parece que los cubanos sacaron a Maduro porque realmente pensaron que se venía un golpe militar, se venía una grande, y sacaron a Maduro, lo pusieron en un lugar seguro, normalmente lo sacan de Caracas, lo llevan a una isla ni tan lejos ni tan cerca, ¿verdad? Pero él y todo el régimen, Diosdado Cabello emitió un tuit, ni siquiera se presentaron en sus canales de televisión, que son todos los que operan, sino hasta entrada la noche, para decir que el golpe militar había fracasado, que era un golpe gestado por los Estados Unidos. Diosdado Cabello se rió de Guaidó y dijo que, bueno, que fue un golpe desactivado, una acción mediocre de un grupo reducido. Bueno, después se sabe de un grupo que el grupo reducido era reducidísimo, 25 militares de base, soldados, que terminaron también a media mañana buscando asilo en la misión diplomática del Brasil. Entiendo que ya han llegado al Brasil. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Juan Guaidó es pura voluntad. Juan Guaidó se lanzó a la piscina sin ver si había o no agua. Encontró 25 soldados y se lanzó a este puesto militar pensando que con esa acción los militares lo iban a seguir, población y militares lo iban a seguir. A ver, Juan Guaidó mostró primero que
es un líder indiscutido, que se lo ve único, se lo ve también solo, se lo ve con enorme voluntad. Uno podría decir ha caído en el voluntarismo, es decir, en creer que con la voluntad de uno se va a reemplazar el resto de los factores que juegan en un desenlace político. ¿O qué pasó? Sí, pasó algo. No es que Juan Guaidó es pura valentía, es puro megáfono, porque recorrió todas las manifestaciones que pudo recorrer, en fin, hizo lo que tenía que hacer, pero lo que tenía que ocurrir no ocurrió. Son las autoridades norteamericanas, a través de encuentros con la prensa, los que develan qué pasó. Elliot Abrams, que es el enviado de los Estados Unidos para Venezuela, en una entrevista con la agencia española EFE, cuenta qué pasó. Hubo un plan que fracasó y que terminó con los celulares apagados. Es decir, se apostó, después de largas negociaciones con el entorno de Nicolás Maduro. No sabemos si a espaldas de Nicolás Maduro o finalmente con el aval de Nicolás Maduro, para que en esta jornada Nicolás Maduro abandone dignamente el poder. Elliot Abrams dice: los que estaban comprometidos han apagado el celular. Entonces, tenían que actuar y no actuaron. Sí, él mismo lo dice, hablaron y cuando llegó el momento no estuvieron donde debían estar. Hablaron y no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Había un compromiso. Abrams inclusive relata que habían acordado un documento de 15 puntos en el que se hablaba de una transición política del poder, en la que Maduro se iba de manera digna, se reconocía a Juan Guaidó para un gobierno de transición y convocatoria a elecciones, y medidas para restablecer la economía y garantías para los militares. Ese, en esencia, fue el acuerdo. ¿Con quiénes? Con los más altos jefes del entorno de Maduro, empezando de Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa y la cabeza de las Fuerzas Armadas del gobierno del dictador Nicolás Maduro. O sea, Vladimir Padrino estaba comprometido en esto que podríamos decir fue un complot contra Maduro. Estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estuvo el presidente o el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Michael Moreno, estuvo el general de división de la contrainteligencia militar, Iván Rafael Hernández, y estuvo el jefe del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Chavista, Christopher Figueroa, que de todos los mencionados fue el único que no actuó, pero desertó, y lo hizo públicamente diciendo que la corrupción en el régimen de Maduro ya es impensable y que nadie puede ya apoyar al régimen de Maduro. Es decir, en el desarrollo de estos sucesos, el otro hecho destacadísimo precisamente es que Christopher Figueroa jura lealtad a Juan Guaidó, nada menos que el jefe del Servicio de Inteligencia Chavista, que fue inmediatamente reemplazado por uno anterior, ¿verdad? Gustavo González, que fue destituido en octubre del año pasado, cuando el SEBIN fue responsable de la muerte de un concejal opositor que estaba detenido y que apareció muerto, Fernando Albán.
Entonces, esto fue un gran escándalo, el SEBIN, a cargo de este González, que ahora recupera su cargo, dijo que había sido un suicidio y no, lo mataron no solo bajo dependencias militares, pero como resultado de la tortura. Por eso lo destituyeron, porque era una mala ficha para el gobierno, pero ahora vuelve a los brazos de Maduro. Bueno, todos estos y otros han desconectado sus celulares. Es decir, se habían comprometido, estaban metidos en este levantamiento militar contra Maduro y llegado el momento, apagan el celular. Solo Christopher Figueroa se mantiene leal a su compromiso, pero renuncia en solitario y no actúa. No hay ninguna acción en los cuarteles. Nosotros que hemos vivido en Bolivia tantísimos golpes militares, pues sí, esperábamos que Guaidó con alguna fuerza civil y militar vayan tomando los cuarteles y los cuarteles se vayan pronunciando, bueno, como ha ocurrido algunas decenas de veces en Bolivia. Bueno, pero aquí no, aquí se esperaba que fuese un realmente golpe, ¿verdad? En la cúpula, donde la base de las Fuerzas Armadas no tenían nada que ver. Es decir, si se da la vuelta a Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa, no hay nada más que hablar, ¿no? Estaba comprometido. Y cuando llegó el momento, cuando Guaidó aparece en la Carlota, Padrino desconecta su celular y se hacen todos los locos y todos juran lealtad a Maduro. ¿Qué pasa con Maduro? Seguramente siente que las traiciones, seguramente se le hiela el alma y siente que son los últimos minutos en el poder. Seguramente habla con la inteligencia cubana, los cubanos lo sacan a un lugar seguro. Hay otra revelación interesante. Mike Pompeo, del secretario de Estado del gobierno de Trump, y dice que Maduro tenía listo un avión ruso, listo en la pista, en el aeropuerto de Maiquetía, un avión ruso que había llegado expresamente para sacarlo del país con dirección a Cuba. Mike Pompeo dice que Maduro ya había listado su maleta y que se estaba yendo. No se sabe, ¿verdad? Hay un bache informativo, no se sabe, mientras Guaidó estaba en la Carlota arengando, qué pasaba en el Palacio de Miraflores, ¿no? ¿Qué actitud, qué diálogo tuvo Maduro con Vladimir Padrino, con los otros que estaban comprometidos, si realmente estaba camino o dispuesto a irse, ¿no? El avión estaba en el aeropuerto esperándolo para sacarlo del país. ¿Qué dice Pompeo? Que Maduro fue interceptado por los rusos y que Rusia le dijo, usted no se va. Le ordenó quedarse en el país. Es decir, Rusia, el rol de Rusia fue determinante. Dijo, no te puedes ir, no te vas. Y Maduro no se fue. Ahí quedó el avión esperándolo en el aeropuerto, pero fueron horas, no minutos, fueron horas hasta que finalmente Maduro en la noche se da cuenta de que Guaidó no tiene nada. No hay ningún regimiento, los 25 chicos que lo acompañaron ya estaban en la embajada del Brasil y entonces recién aparece triunfante. Como cierre, podríamos decir, Maduro organiza en las últimas horas un desfile militar que se pone él a la cabeza
para mostrar la absoluta lealtad de las Fuerzas Armadas a su régimen, mientras Guaidó llama a la huelga general indefinida que se inicia hoy mismo con medidas o medidas de presión, huelgas parciales que tienen que desembocar en una huelga general indefinida. Parecería que ha terminado un capítulo, es decir, que otra de las opciones de transición pacífica ha sido agotada, que era sí una transición pacífica garantizada por la cúpula, confiando en que ese entorno de Maduro podría darse la vuelta, y no ocurrió. Uno piensa, es ingenuo por parte de Guaidó creer que el entorno de Maduro, tan comprometido, tan vinculado, tan narcovinculado, tan delictivamente vinculado, podría darse la vuelta. Pues Guaidó sí lo creyó porque ¿a qué apostaba? A darles garantías. Ok, ustedes están comprometidos con tales y tales y tales hechos delictivos, enormes hechos delictivos, una larga lista de hechos delictivos, y los vamos a perdonar, no los vamos a tocar, pero permitan que esta transición sea pacífica. Es decir, no queremos golpe militar cruento, no queremos enfrentamiento entre militares ni entre civiles y militares. Si ustedes se dan la vuelta y ustedes le dicen a Maduro, ha llegado la hora de que se vaya, a ustedes no los vamos a tocar. Asume la presidencia pacíficamente Guaidó, convoca a elecciones y empieza la reconstrucción de Venezuela. Bueno, apostaron a ese plan, primero por la presión internacional, que todos exigen una transición pacífica. Apostaron a creer en que la cúpula podía darse la vuelta, más cuando esa cúpula aceptó negociar y se comprometió de que así iba a ser. Había un plan. No funcionó cuando todos los comprometidos apagaron sus celulares y Guaidó quedó solo con su megáfono en mano. Pues ahora empieza otra página en la historia, porque Maduro no puede quedarse. Maduro ya es un proyecto político, económico, militar fracasado. Está en el tiempo de los descuentos y tiene que irse. Se aferra al poder, sí, tiene la lealtad de la cúpula, pero ahora veremos cómo Maduro empieza a descabezar y empieza a cobrar venganza de todo aquel que hubiera negociado con Guaidó. A esto se suma, interesante porque la pieza clave se llama Vladimir Padrino, que hasta la mamá de Vladimir Padrino y su entorno familiar íntimo le mandan un video por las redes sociales pidiéndole que por favor evite o termine con la masacre y permita que Maduro se vaya, es decir, le piden por favor que abandone la lealtad a Maduro y que se acabe la matanza. Esto a través de las redes sociales tiene que ser una gran presión. El régimen de Maduro es difícil pensar que pueda estabilizarse como lo hizo tras un golpe militar fracasado Erdogan en Turquía. Hace un par de años, este autoritario también enfrentó un golpe de Estado, pero fue un golpe con centenares de militares sublevados que no concretaron el golpe. Vieron errores militares que impidieron, por ejemplo, la detención de Erdogan, que estaba solo, no lo detuvieron, y Erdogan recuperó el control de las Fuerzas Armadas y empezó la represalia
el descabezamiento, los procesos, entre otros a periodistas, 40 periodistas condenados eh, unos a muerte, otros condenados a 40 años de prisión, en fin. Y luego Erdogan salió más fuerte que nunca de esa asonada golpista en Turquía. ¿Podría ocurrir lo mismo con Maduro? Por un tiempo creo que sí, por un tiempo pero muy breve, le estoy hablando de días y no de semanas, es posible que Maduro desate una represión brutal primero entre sus filas, ¿no? No sé cuál será realmente el destino de Vladimir Padrino a estas alturas, que se sabe que estuvo en negociaciones para derrocarlo. Es posible que se fortalezca y que Juan Guaidó no pueda darle una continuidad a esta movilización, porque la gente pues ha visto que esta escaramuza ha sido fallida. No creo que se vaya a una huelga general indefinida y que una huelga indefinida por sí sola derroque a Maduro, pero Maduro ya es un proyecto de salida al margen de lo que haga Guaidó y el pueblo de Venezuela, porque ya es inviable, económicamente inviable. Y está claro que los rusos quieren comprar a precio de gallina muerta la reserva de petróleo más grande del mundo y que Rusia, además del interés económico, lo que quiere es asentarse, ¿no? Tener un país que le permita el ingreso definitivo a esta parte del planeta. Mike Pompeo dijo, si algo quieren los rusos, les encanta, dice, a ver cómo nos ponen el pulgar sobre los ojos. Lo que quieren es instalarse en el continente y posiblemente sea eso. Rusia está jugando un rol importantísimo de respaldo a Maduro, pero tampoco Rusia va a cargar con las facturas de Venezuela. Es más, le va a exigir en estos momentos desesperados que pague la deuda que tienen los rusos y Maduro bombeará petróleo solo para sostener a Cuba y sostener a Rusia o pagar la deuda con los rusos, pero lo que hace a Venezuela va a ser un desastre, una catástrofe cada vez mayor. No sé si hay una catástrofe mayor, uno podría decir que sí. El tema es que ahora se abre otra gama de posibilidades. A ver, esta versión pacífica, esta salida pacífica de llegar a un acuerdo con el entorno de Maduro para sacar a Maduro, ya no es posible. Parecería que lo único que se estaba evitando va a ser lo que se pone sobre la mesa, es decir, que a Maduro hay que sacarlo a la mala porque a la buena no se va a poder. Y entonces hay esta declaración que viene también de Estados Unidos. Trump dice, bueno, que otra vez el tema de la intervención militar está sobre la mesa. Y Mike Pompeo, el secretario de Estado, dice que el presidente Trump lo está pensando seriamente porque si Guaidó se los piden, ellos están dispuestos a intervenir en Venezuela. Ya es otro escenario, evidentemente es otro escenario. ¿Cuáles serán las consecuencias? ¿Quiénes serán los actores? En fin, también está sobre la mesa el que el régimen de Maduro detenga en cualquier momento a Guaidó, con lo que la posibilidad inmediata de un cambio sería más difícil, pero también se cree, aunque solo se cree, que una detención de Guaidó precipitaría una intervención por parte de los norteamericanos. Entre tanto, en las calles hay un escenario de lucha muy valiente, de lucha que muestra que Maduro haga lo que haga, aunque se salvó de esta, y se le ha debido
realmente estremecer el alma porque veía ya sus minutos contados, pero aunque salvó esta escaramuza, la gente está en las calles, la gente sigue en las calles y esto no va a poder evitar el odio de su propio pueblo, ¿no? Maduro ha dejado de ser el populista, ¿no? Seguidor de Chávez que ofrece tal y tal cosa y da contento a la gente. No, hoy es un dictador que lo único que puede ofrecerle al pueblo es bala. Y los datos de lo acontecido en las 2 últimas horas son realmente estremecedores. Primero, hubieron movilizaciones en todos los estados de Venezuela. No hubo una sola ciudad que no hubiera registrado gente en la calle y enfrentamiento con las fuerzas chavistas. Algunos policías del sector chavista y otros colectivos armados asesinos al servicio de Maduro. En los 23 estados de Venezuela hubieron episodios de represión. El saldo, 2 jóvenes muertos, Samuel Méndez de 24 años, muerto el martes, y en las últimas horas una joven de 27 años que recibió disparos en el pecho y en la columna. Juribid Razou, de 27 años. Samuel Méndez también murió fruto de disparos en el abdomen. Hay solo en el Chacao 78 heridos, decía el informe médico, de los 48 son heridos a bala. ¿Cuántos heridos hay? Centenares de heridos. En cada región se habla de decenas y decenas de heridos. No hay una información global del país. En Chacao, 78 heridos y 89 detenidos. ¿Cuál es la cantidad de detenidos? No se sabe, pero si solo en esa localidad hay 89 detenidos, quiere decir que son muchísimos. En este punto del país, en Chacao, en el puesto de salud, el informe médico, un informe parcial, decía que han atendido 5 personas por traumatismo, 13 por perdigones, 1 a bala, una bala que le llegó en el pie tras un ataque de la policía y otros por intoxicación a gas. UNICEF habló de 15 niños y adolescentes solo el 30 de abril que resultaron heridos fruto del ataque de las fuerzas de Maduro y de los civiles armados de Maduro, los colectivos. Prensa, bueno, los periodistas fueron apaleados, a culatazos, recibieron perdigones, cerraron las emisiones de la BBC, de la CNN, nada de esto se podía ver ni oír, apagaron el internet. Es decir, sabíamos más en Bolivia lo que estaba ocurriendo en Venezuela que un vecino de cualquier barrio de Caracas. ¿Por qué? Porque hubo apagón informativo. Protestas en Caracas y en los 23 estados del país. La Guardia Nacional irrumpió con tiros en una misa en Táchira, que es en un barrio de Sucre, y además lanzó gases lacrimógenos dentro de la iglesia, provocando la desesperación y casi la muerte de quienes estaban asistiendo a misa. En Valencia, fruto de la desesperación, una mujer salió en manifestación completamente desnuda, gritando desesperada contra el régimen de Maduro. En el estado de Yaracuy, en la manifestación había un bloque de gente mayor, pues vinieron los colectivos y la policía y les dieron tal paliza que los dejaron a todos ensangrentados. Bueno, hay fotografías de desesperación, de barricadas, de gente que fue abaleada. Una mujer recibió tiros en el estómago, no sé si logre sobrevivir, pero los disparos fueron lanzados desde el Ministerio de Transportes
está en la lista de los heridos. Pero además de las manifestaciones en circunstancias muy adversas, lo que podemos decir es que Maduro dejó otra vez completamente ensangrentado Venezuela, sangre en las calles, y él se aferra todavía al poder, pero parecería que no puede durar más. Ahora, las posibilidades de Guaidó y de los Estados Unidos de convencer al entorno para que se dé vuelta, esto parece que es lo que ha fracasado. Guaidó continúa a la cabeza de la lucha por la libertad de Venezuela, recibiendo el apoyo de la gran parte de los países, y por otra parte, Maduro recibiendo el apoyo de sus similares. Todos los autoritarios y dictadores del mundo están enfilados detrás de Nicolás Maduro, entre ellos Evo Morales, lamentablemente. Bueno, me despido de ustedes con otro informe especial. Estaremos aquí en Cabildeo mañana a las 10 en vivo y en directo. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Tifnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tifnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tifnis no está solo.